convicto del caso Ortiz, le matan a tiro y estaba libre por orden de un juez. Ese señor que acaban de matar, el alias Chucky, que intentó quitarle la vida a David Ortiz, por el cual hay una investigación federal abierta de ese caso. El narcotráfico en el 2018-19 le convoca para que acabe con la vida de una persona que estaba involucrada en un cargamento de drogas en este país. Los dueños de esa cocaína, colombianos, le mandaron a matar y por equivocación le dieron un tiro a David Ortiz. Es para que ustedes entiendan de qué va esto. Muerte de Chucky reabre debate sobre libertad condicional. Cuidadito, cumplió solamente 9 meses de una condena de 10 años. Pero usted sabe por qué ordenó su libertad: por el cese de la prisión. ¿Cuándo se produce un cese de la prisión preventiva para un individuo? Cuando el Ministerio Público no ha presentado actos conclusivos. ¿Por qué el señor Chucky a 3 años no había recibido un acto conclusivo por parte del Ministerio Público para que ese señor permaneciera en prisión? Le dieron la libertad. Él fue condenado. Luego un problema para que cumpla la sentencia. Señores, este es un narcotraficante. Este es un sicario. Esta es una persona de alto perfil que nada más y nada menos intentó matar a una gloria nacional, a un pelotero, a una gloria nacional como David Ortiz. Oigan bien lo que estoy diciendo. A ese señor le soltaron por el cese de la prisión y fue condenado en libertad. Y luego entonces, de condenado y estar cumpliendo cárcel, el tipo, este angelito, presentó unos documentos y ahí el Ministerio Público no tenía de otra que oponerse. Ahí hay que responsabilizar al Ministerio Público que no presentó el acto conclusivo a tiempo. Cuidadito. Ahora, en la libertad condicional, ahí sí hay que culpar a ese magistrado. Pero es la primera vez que ustedes me escuchan hablando de esto. Señores, quiero iniciar leyendo parte del prólogo de un libro interesante llamado Narcoperiodismo, para abordar y hacer la pedagogía política que hago siempre referente a los temas, pero a este tema en particular. Dice el autor en el prólogo, un prólogo incluso hecho, prólogo al vacío, al dolor, a la indignación, a la muerte. En su página 18 habla del periodismo, que dice que cuando el periodista decide hacer el trabajo, salir al terror, a la cerveza bajo el gruñido del sol, a tomar una foto incómoda y avanzar con la denuncia, a aferrarse de un pellejo de esperanza para crear un poco de conciencia, una arena de sensibilidad en los ojos y en el alma, escribir un reportaje, correr por la nota, decir con miedo la verdad, sí, aunque nos acompañe la angustia, decir el nombre y la ocasión, la hora y el motivo, reportear en el abismo, tener un pedazo de voz, lo suficiente para decirle al lector que también esto es la vida. Que en el desierto o la costa, la gran ciudad y las fábricas, los baldíos y las avenidas, queremos un país mejor. Un país donde la libertad de expresión, la igualdad de género, la tolerancia, no sean solo parte de un discurso político, de una retórica sucia, vieja e inútil. ¿Por qué traigo esto a colación y traigo este libro tan interesante llamado Narcoperiodismo? Porque en México hay 2 clases de periodistas. El periodista que es definido en este párrafo y el otro periodista que también decide callar, como él mismo lo plantea. Las manos del reportero tiemblan, quieren escribir la verdad y la palabra miedo se anota sola. Desea decir en dónde, cuándo, quién y por qué, pero no lo puede hacer. ¿Qué tan lejos estamos nosotros en la República Dominicana de esta realidad? Quizás no por el tema del peligro de la vida del periodismo, pero sí por el dinero, para hacer la reflexión pedagógica sobre esto. Él habla de que cuando el periodista
hace un reportaje peligroso, siente miedo en algún momento, siente algún tipo de angustia, corre algún tipo de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que está corriendo la mayoría o que están corriendo la mayoría de periodistas en este país para denunciar la verdad, por denunciar la verdad? Quisiera preguntar. O si han preferido en los últimos años, en estos últimos años, la comodidad del dinero y la comodidad del pago. Vengo a la República Dominicana. Aquí está la primera plana del periódico El Día. Gobierno se suma a la política de Estados Unidos de mano dura contra cárteles del narcotráfico. Quisiera preguntar que si tiene de otra. Quisiera preguntarle al gobierno que si tiene de otra. Aquí está el cuerpo de la noticia. Son 5 países, incluyendo la República Dominicana. República Dominicana es el cuarto, no el cuarto, pero son 5. País en declarar el cártel de los soles como terrorista. Eso es en América Latina, en el Caribe y Estados Unidos. Quisiera preguntar que si tiene de otra la República Dominicana. Señores, son las hipotecas, específicamente con el narcotráfico. Son las hipotecas de mucha gente en el gobierno con el narcotráfico. Miren, el mismo medio, el mismo periódico que a ustedes le exalta, le alaba, o por lo menos publica la información para que la gente vea que República Dominicana está en consonancia con Estados Unidos y ha declarado a Maduro y al cártel de los soles como organización terrorista. El mismo periódico le publica esto en la página 7. Miren aquí. El mismo medio de comunicación. Embajadas de Estados Unidos lleva 5 años dirigida por funcionarios de segunda línea. El gobierno de Estados Unidos ha convertido su embajada en República Dominicana en una representación de segunda o tercera categoría y acumula casi 5 años sin ninguna representación, quedando por lo general funcionarios de carrera a cargo de la dependencia interina. Cuando yo le digo a ustedes, recuerden siempre que le he dicho hace unos meses atrás, que dónde está la categoría política para poder preguntarle a Estados Unidos el por qué todavía no termina de mandar un embajador. Sé muy bien por qué lo digo. Es que ni el señor canciller de la República tiene categoría política de altura para sentarse con su homólogo en Estados Unidos, con el secretario de Estado y pedirle, o con cualquier senador de Estados Unidos, o con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, para preguntarle el por qué, o para exigirle a Estados Unidos el por qué no ha enviado un embajador. Porque no tiene nada que pactar. Porque se pacta con el contrario lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. ¿Y qué Estados Unidos no puede conseguir por su propia cuenta que nosotros no le podamos dar? Es decir, Estados Unidos pactaría el envío de un embajador cuando quiera algo que República Dominicana lo tenga y no lo pueda conseguir. Señores, ¿usted sabe por qué? Dentro de tantas cosas, aquí no se ha enviado un embajador. Estados Unidos no ha enviado un embajador norteamericano. Precisamente por la corrupción en este gobierno. Precisamente por el narcotráfico en este gobierno. Precisamente por la competencia desleal en el comercio dominicano con empresas chinas. Aquí se ha vendido la historia de que Danilo Medina trajo a los chinos. Yo quisiera preguntar si los chinos aquí no están haciendo lo que le da su gana. No los de la Duarte. No los de la Duarte. Cuidadito. Aquí hay productos de belleza, por ejemplo, que las mujeres dominicanas están consumiendo. Hechos, traídos aquí por millares. Hechos en cualquier patio de China. Promovido aquí con etiquetas falsas, para que las mujeres se pongan eso en la cabeza y en sus partes íntimas. Y eso provocando un sinnúmero de cáncer aquí en este país. Aquí no hay ningún tipo de control fitosanitario para nada.
Aquí hay un ajo que se está vendiendo, importado, a propósito del señor del ajo de Danilo Medina, creado a partir de una semilla china, que usted lo que está consumiendo es veneno. El contrabando, por ejemplo, de acero. El Departamento de Comercio es el más perjudicado en Estados Unidos con República Dominicana, precisamente por ese contrabando y ese bandidaje chino. Son esas las cosas que tienen paralizado la llegada de un embajador y la poca confianza que tiene el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno dominicano. ¿Ustedes creen que esa declaratoria de terrorismo al cártel de los Soles, eso es un asunto de colaboración extensa con el narcotráfico? Eso es sí o sí. Lo tienen que hacer o lo tienen que hacer. No tienen de otra. Aquí hay mucha gente que quisiera que a Maduro le cayeran 4 o 5 misiles ahora. Porque si Maduro es apresado, o Diosdado Cabello es apresado, o Padrino López es apresado, aquí muchos dominicanos tendrán que dar explicación sobre los bienes del chavismo y de Maduro en la República Dominicana. Estados Unidos sabe exactamente dónde están todos los bienes de Maduro. Estados Unidos sabe muy bien todos los bienes estratégicos que tiene ese régimen aquí en la República Dominicana y cómo han llegado. Es por eso que ustedes están declarando el cártel de los Soles. Ojalá que Estados Unidos le acabe con Maduro rápidamente. Señores, ¿por qué digo todo esto? Porque aquí lo que se ha venido es dando una carrera de mentiras, una carrera de calumnias. Ayer hablaba de esto. Hoy lo voy a profundizar más. Miren, aquí está la primera plana del periódico El Nacional. Yo traté ese tema en la mañana. Miren la primera plana de la tarde. Vuelvo y repito, yo lo traté en la mañana aquí. Miren la primera plana en la tarde. Convicto del caso Ortiz. Le matan a tiro y estaba libre por orden de un juez. Y como siempre, el señor José Eduardo Ciprián Lebrón, quien fue condenado a 10 años por el paso del ex pelotero, fue muerto ayer en un tiroteo en Santo Domingo Oeste, en que falleció otro hombre. Señores, ese señor vivía con una joven. Ese señor que acaban de matar, el alias Chucky, que intentó quitarle la vida a David Ortiz, por el cual hay una investigación federal abierta de ese caso. Voy a dejarlo ahí, con la investigación federal abierta. Voy a dejarlo ahí. Pero ese señor vivía con una joven. Ella tenía un marido antes que él. ¿Usted sabe lo que él hizo? Luego de pasar esto, le mató al marido para quedarse con su mujer. Y lo mataron en una acción, en un problema de narcotráfico, por narcotráfico. El narcotráfico en el 2018-19 le convoca para que acabe con la vida de una persona que estaba involucrada en un cargamento de drogas en este país. Habían tumbado, había perdido una droga y lo mandaron a matar. Ese señor, los dueños de esa cocaína, colombianos, le mandaron a matar y por equivocación le dieron un tiro a David Ortiz. Es decir, el narcotráfico le convocó para matar a otro narcotraficante. Que dicho sea de paso, van ya 3 personas muertas involucradas en esto. El segundo que murió, que lo secuestraron y luego apareció podrido en una finca, ese señor estaba solicitado en extradición por narcotráfico y pertenecer al cartel de Sinaloa. Oigan bien lo que estoy diciendo. No el cirujano de Santiago, el otro señor estaba solicitado en extradición por pertenecer al cartel de Sinaloa. Él era ciudadano americano, norteamericano. Ese señor. Y vino huyendo porque él tenía sus negocios en la frontera entre México y Estados Unidos. Y vino para acá. Un juez le soltó, al igual que a este, y le mataron. Le mataron. Es para que ustedes se entiendan de qué va esto. Pero
Mire aquí. Porque eso es este periodismo. Por eso traje a Javier Cárdenas. Eso es este periodismo de este país. Muerte de Chucky, reabre debate sobre libertad condicional. Cuidadito, no abre debate sobre libertad condicional. Cuidadito. Aquí, por suerte, está el periódico Hoy en esta publicación, en su última página. Cumplió solamente 9 meses de una condena de 10 años. ¿Por qué él cumplió 9 meses de una condena de 10 años? Me voy a permitir leer. En junio 14 del año 2019, el juez Leomar Cruz Quesada, en atención permanente de la jurisdicción de Santo Domingo Este, a solicitud del Ministerio Público, le impuso 1 año de prisión preventiva. Esta medida de coerción le fue revisada por el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. El 15 de junio del año 2022 ordenó su libertad. Pero usted sabe por qué ordenó su libertad. Por el cese de la prisión. ¿Cuándo se produce un cese de la prisión preventiva para un individuo? Cuando el Ministerio Público no ha presentado actos conclusivos. ¿Por qué el señor Chucky a 2 años, casi 3 años, a 3 años, no había recibido un acto conclusivo por parte del Ministerio Público para que ese señor permaneciera en prisión? Le dieron la libertad. Él fue condenado. Luego un problema para que cumpla la sentencia. Señores, este es un narcotraficante. Este es un sicario. Esta es una persona de alto perfil que nada más y nada menos intentó matar a una gloria nacional, a un pelotero, a una gloria nacional como David Ortiz. Oigan bien lo que estoy diciendo. Luego de ser condenado, ya le dije el vaivén, a ese señor le soltaron por el cese de la prisión y fue condenado en libertad. En libertad. Él no fue condenado en prisión. Él fue condenado en libertad. Oigan bien. Y luego entonces de condenado y estar cumpliendo cárcel, el tipo, este angelito, presentó unos documentos y ahí el Ministerio Público no tenía de otra que oponerse. Y se opuso. El juez, que ya ahí responsabilizó al juez, no al juez que le dictó la medida, el cambio de medida. Ahí hay que responsabilizar al Ministerio Público que no presentó el acto conclusivo a tiempo. Cuidadito. Ahora, en la libertad condicional, ahí sí hay que culpar a ese magistrado. Pero es la primera vez que ustedes me escuchan hablando de esto. Yo he dicho aquí que con estas autoridades, más fácil sale un narcotraficante de la cárcel, más fácil sale un delincuente de la cárcel, más fácil sale un contrabandista de la cárcel que un político acusado de corrupción. Y en este caso, que un periodista. Señores, un daño moral. Tú eres ladrón, tú eres delincuente, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres el otro. Ahí le imponen un grillete al periodista, al comunicador, porque ahora hay una diferencia entre periodistas y comunicadores. Yo, como no soy ninguna de las dos cosas, yo ni soy periodista ni soy comunicador, ni me interesa hacerlo. Ni me interesa, yo estudié Derecho y lo que soy es político. Pero informo, comunico y creo conocimiento. Las 3 condiciones esenciales que tiene que tener un periodista. Yo no soy periodista, yo lo que soy es político. Ahora bien, señores, ese señor debió estar cumpliendo la condena. 10 años de prisión preventiva. 10 años de prisión por complicidad. Señor, el país se paralizó. Eso trajo como consecuencia, si no se me escapa el nombre, por eso digo, busquen a raíz de esa muerte, a raíz de ese tiroteo con David Ortiz,
un alias Bambán en Colombia, extraditado por narcotráfico en esos mismos días. ¿Y quién le debía dinero a ese señor? Para que ustedes entiendan cómo se unen y se unifican las cosas. Esas son las disparidades que nosotros tenemos que calmar como país. Ese señor Bambán ya está suelto en Estados Unidos, protegido. Es para que ustedes entiendan de qué va esta lucha con el narcotráfico. ¿Ustedes creen que un país donde esta sea la buena nueva? Convicto mata a tiros, estaba libre por juez y por el Ministerio Público también, que tiene tanta culpa como el juez. Que tiene tanta culpa como el juez. La pregunta es cómo capos, narcotraficantes, sicarios, cómo gente con estructura delincuencial está saliendo más rápido que el que tiene algún arraigo. Pongo el ejemplo de comunicadores con grillete. Pongo el ejemplo de comunicadores con impedimento de salida. Pongo el ejemplo de comunicadores con presentación periódica. Este es un narcotraficante. Este señor intentó matar a David Ortiz. Este señor mató a varias personas y estaba libre. Yo quisiera preguntarle a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, que qué piensa de esto. Quisiera preguntarle eso. ¿Cómo es que jueces aquí están soltando? Y miren, este mensaje es importante decirle a los jueces, ponme la portadita, esa en portada, exactamente. Es importante decirle a los jueces en este país que miren cómo el periodismo le trata cuando tiene que acabarlos. Esa noticia ha rodado aquí por todas partes, porque el poder los usa a ustedes como condones cuando quiere usarlo como condones, como preservativo cuando quiere usarlo como preservativo. Y miren cómo ahora el Ministerio Público se monta en los rieles de la comunicación del gobierno para atacar a ese juez de ejecución de la pena, que no tiene a nadie que diga lo que yo estoy diciendo aquí, que parte de esa sentencia es culpa también del Ministerio Público, porque un juzgado de instrucción tuvo que soltarlo, o creo que un tribunal colegiado, por el cese de la prisión, porque había cesado la prisión. Es para que ustedes entiendan. Algunos magistrados que se viven prestando al juego del poder. Miren aquí cómo el poder le destruye. Miren aquí cómo el poder le destruye. Yo no soy periodista. Yo lo que soy es político. Y no me avergüenzo de ser político.